Bien, entonces queremos saludar a todos los amigos y hermanos que nos acompañan los domingos. Queremos saludar hermanos que nos acompañan los domingos en España, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Suiza, Finlandia. Así que queremos saludarlos de acá de Santa Cruz, Bolivia, desde la Iglesia Cristiana de Multitudes. Estamos agradecidos al Señor y qué bueno es que podamos reunirnos y así poder alimentarnos de la palabra del Señor. Y los mensajes los subimos por YouTube, así que usted puede también entrar ahí con el nombre de Luis Tapanaché Sevilla. Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a leer entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Gloria al Señor, desde el versículo 52. Y dice así la Sagrada Escritura: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Salmo 138, versículo 8, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Dios de la gloria, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Hable, Señor, a todos esos amigos y hermanos que también, Señor, reciben tu palabra a través, Señor, del Facebook. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, quien vive. Amén. Damos gracias al Señor. Qué bueno es el Señor. Y aquí una palabra muy preciosa que quiero compartir con ustedes. Y diga: Dios cumple su propósito. Dios cumple su propósito. 2, 3. Dios cumple su propósito. Dios cumple su propósito en tu vida, en mi vida. Propósito de salvación, propósito de vida eterna, propósito en los momentos de pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación. Dios cumple su propósito. Lo digo, propósito de vida abundante, propósito de gozo, paz y esperanza.
Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Y vamos, Dios cumplió su propósito con hombres y mujeres de fe que caminaron y vivieron en la presencia del Señor. Amén. Entonces eso nos desafía a nosotros. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Qué es lo que el Señor te quiere enseñar o te va a enseñar en este día. Tú que nos estás siguiendo también, que recibí la palabra también. Gloria a Dios, eso viene para ti. Cuán importante es caminar y vivir los propósitos del Señor, vivir en su presencia. Gloria al Señor. Y vamos a mencionar algunos personajes que vivieron en la presencia del Señor, que caminaron, gloria a Dios, en el propósito de Dios, y Dios cumplió el propósito en ellos. Amén. Pablo, el apóstol Pablo. Vamos, miren como que a veces fuera una cosa tan, no sé, tan contradictoria. Pablo, el apóstol Pablo, él murió descapitado. Le sacaron la cabeza. Pero ¿quién fue Pablo? Fue un hombre, gloria a Dios, un hombre conocedor de las leyes, pero fue un hombre que persiguió a los cristianos y llegó un día que Dios tocó su vida, se convirtió, se rindió ante Jesús y empezó a predicar la palabra del Señor. Y el Señor realmente hizo grandes maravillas a través de este hombre. Y ha escrito hasta libro, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero, y aquí como que fue una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Un hombre amador de Dios que se acercó a Dios, que vivió en la presencia de Dios, muere, gloria a Dios, decapitado. ¿Verdad? Pero cuán importante es partir de esta tierra viviendo en el propósito de Dios. Amén. Bienvenida. Pase acá, señora, adelante. Cuán importante es partir de esta tierra, ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Sirviendo al Señor, viviendo en el propósito de Dios. Amén. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Y aquí tenemos a este hombre. Esa fue la muerte que él tuvo. Pedro. Bienvenido, cuñado. Bienvenido, buen día. Buenos días. Pedro, otro hombre, apóstol del Señor Jesucristo. Dice la historia, gloria a Dios, que él murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Diga crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero él vivió en el propósito de Dios y Dios cumplió su propósito en él. Amén. Diga propósito. Diga propósito. Diga Dios cumple su propósito. Qué bueno es el Señor. ¿Quién fue este hombre? Un hombre que también se acercó al Señor. Uno de los discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo, que también operó, gloria a Dios, el Señor hizo grandes cosas a través de este hombre. En el primer mensaje, cuando él predica, se convierte como 3,000 personas. Y en el segundo mensaje, gloria a Dios, bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Dice, a ver, en Hechos capítulo 4, parece que está aquí, dice, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. En su segundo mensaje del apóstol Pedro, se convierte como 5,000 personas. Pero él muere, ¿cómo muere? Crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero Dios cumplió el propósito en él. Amén. Qué bueno es Dios. Gloria al Señor. Tenemos al profeta Isaías. ¿Cómo murió el profeta Isaías? El profeta Isaías murió aserrado. Amén. Pero Dios cumplió su propósito en él, en este profeta. ¿Por qué? Quiero que
que veamos esto, porque de repente usted va a decir, ¿y cómo estoy pasando lo uno y lo otro? Pero qué bueno es que usted esté caminando en el propósito del Señor. Qué bueno que usted viva en la presencia de Dios. Los momentos difíciles que usted padezca, va a ser muy distinto de padecer momentos difíciles fuera de las cosas de Dios. Pero cuán importante de que usted esté viviendo realmente los principios de Dios, bajo la voluntad de Dios, en la presencia del Señor, que eso va a ser muy distinto cuando usted pase momentos difíciles. Amén. Y cuando pase esos momentos difíciles, que el Señor le ayude a salir, usted va a estar más firme. Gloria a Dios. Su fe va a crecer. ¿Por qué? Porque usted está caminando en el propósito de Dios. Diga propósito de Dios. Propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este profeta murió aserrado, diga aserrado. Pero Dios cumplió su propósito. Dios estaba con él. Vemos otro hombre también en la Biblia, Job. ¿Cuántas veces hemos hablado de Job? Job dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Se dice que era uno de los grandes millonarios de su época. Diga millonario. Tenía todo. Pero viene una prueba tan tremenda donde dice que perdió todo, hijos, bienes, etcétera, etcétera, perdió todo. Y él siguió firme en las cosas de Dios. Aunque su esposa le dice, maldice, ¿cómo es que tú eres un hombre cristiano que ama a Dios? ¿Y por qué por qué te está pasando todo este problema? Estás perdiendo todo, ¿cómo es posible? Pero Job dice, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Él siguió confiando en el Señor. En medio de las pruebas, en medio de los momentos tan difíciles, él siguió confiando en el Señor. Y dice la Sagrada Escritura que Dios le devolvió el doble de lo que él había perdido. ¿Y cuál fue su muerte? Dice que su muerte fue una muerte vieja y llena de días. Amén. Diga, muerte llena de días. Amén. Diga propósito. Este hombre caminó en el propósito de Dios. Dios cumplió su propósito en él. Yo no sé qué momento difícil estás pasando o has pasado. Pero cuán importante que esos momentos difíciles que estés pasando, la estés pasando firmes en el Señor, creyéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor sabe por qué. A veces uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué, Señor? A veces esa pregunta de por qué, como que estamos desconfiando en el poder de Él. Como que no estamos creyendo en Él. ¿Verdad? Él sabe por qué hace las cosas. Diga, Él sabe por qué hace las cosas. Sigue creyendo en el Señor. Qué tremendo hombre. Y ahí donde Él experimentó cosas realmente personales, gloria a Dios, que Él vivió con el Señor. Vio a Dios. Vio y escuchó a Dios. Diga, ¿qué dice Job? De oído te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Porque sabe que una cosa es conocer de memoria, gloria a Dios, de cosas que uno no ha visto. Pero otra cosa es ver las cosas y palparlas. Hermano, tenemos que ver a Dios, palpar a Dios. Amén. Experimentar la presencia del Señor. Experimente la presencia del Señor. Tenga comunión con el Señor. Gloria a Dios. Y cuando vengan esos momentos difíciles, usted va a tener la fortaleza para resistir en el Señor. Amén. Dios cumple su propósito. Diga, Dios cumple su propósito. Y aquí también la Biblia nos habla de otros personajes. Enoc y el profeta Elías. Enoc, en Génesis capítulo 5, del verso 27 al 24, y gloria a Dios, ahí nos habla de Enoc. Este hombre fue un hombre que no conoció la muerte, no vio la muerte, porque Dios se lo arrastró, se lo llevó vivo, diga vivo. Y el profeta Elías fue otro hombre también que no vio la muerte. Gloria a Dios. Dios hizo grandes cosas a través de este profeta. Este profeta encaró a 850 profetas de Baal y
hacer ante todo un pueblo, ante todo un rey. Hizo llover fuego, bueno, Dios a través de él hizo llover fuego del cielo. El sacrificio que levantó consumió, eso quedó completamente polvo hecho ceniza. Dios se manifestó poderosamente. Tuvo pruebas, él tuvo pruebas tremendas porque fue perseguido, lo querían matar. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios cumplió el propósito en la vida de este profeta, el profeta Elías. Y Dios se lo llevó, no conoció la muerte. Diga, no conoció la muerte. Amén. Momentos difíciles. Pero qué bueno que en esos momentos difíciles usted permanezca en el Señor. Diga, yo voy a permanecer en el Señor. Tú que nos estás siguiendo, gloria a Dios. Yo no sé qué momentos difíciles estás pasando o has pasado. Sigue confiando en el Señor. Sigue permaneciendo en el Señor. Sé fiel al Señor. Síguele creyendo al Señor. El Señor te va a dar la salida. Te va a dar la fortaleza. Te va a dar las fuerzas. Sigue creyendo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Dios cumple su propósito. Dios cumplirá su propósito. Cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Y este otro personaje, Esteban, al que estábamos viendo, del que estábamos leyendo. Esteban el mártir. Se lo llama como Esteban el mártir. Este hombre que también proclamó la palabra del Señor. Mira cómo él estaba dando un mensaje de la palabra del Señor. Y cuando le está hablando del Señor, él es apedreado y muere a pedradas. Lo sacan del pueblo, lo sacan de la ciudad y lo matan. Y en esos momentos, miren ustedes, en esos momentos tan difíciles que le está pasando, dice que vio la gloria de Dios. Dice que él vivía, gloria a Dios, en el Espíritu Santo. El Espíritu estaba lleno del Espíritu Santo. Vio a Jesucristo. Pero uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si Dios está contigo, ¿cómo es posible que te pase eso? El Señor sabe por qué. Gloria a Dios. Y cuando él muere, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Casi las mismas palabras que Jesucristo, gloria a Dios, pronuncia cuando él, antes de morir en la cruz. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuán importante es realmente aferrarse en el Señor. Cuán importante es perdonar. Amén. Recuerdo cuando una hermana, gloria a Dios, que también ella conocía al Señor y tenía un cáncer terminal completamente. Y antes de morir, gloria a Dios, yo la visito, eso de las 8 de la noche, y ella toma mi mano y me dice, pastor, muchas gracias porque usted me ha hablado del Señor. ¿Sabe qué, pastor? Me dice, yo me siento contenta, tengo un gozo. Y ella dice, tengo un gozo, y ella se quebranta, empieza a llorar y no me dijo más absolutamente nada. Y después me entero que a la 1 de la mañana ella había partido con el Señor. Pero qué bueno, en esos momentos tan difíciles de hacer esas declaraciones, siento paz, siento gozo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, porque Jesús, porque el Espíritu Santo está tomando su vida. Que el Señor Jesucristo tome tu vida. Tú que camines en la presencia del Señor en todo tiempo, en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Cosa que cuando vengan tus momentos difíciles, tú permanezcas firmes en el Señor. Gloria a Dios. Así que a veces podemos pensar que porque estamos llenos del Señor no nos va a pasar tal cosa. Nos pueden pasar. Pero cuán importante es que pasemos momentos difíciles, pero nosotros viviendo en la presencia del Señor, dependiendo del Señor, confiando en el Señor. Amén. Para que tú no digas, no, si yo soy cristiano no me va a ocurrir esto. Puede pasar. ¿Cuál es la clave? Confiar en el Señor. ¿Cuál es la clave? Confiar en el Señor, permanecer en el Señor. Si Dios dijo que va a cumplir el propósito en tu vida, es porque lo va a cumplir. Amén. El Señor, gloria a Dios, cuando cumple el propósito en tu vida, Él te va a llevar de esta tierra.
vas a partir a su presencia. Amén. Gloria a Dios. El quien está hablando, como he visto la muerte, como que la muerte venía sobre mí. Pero ¿sabe qué fue lo que yo dije? Mi vida no depende del diablo, mi vida depende de Dios. Y como que me vino un miedo, hermano. Enfrenté la muerte. Yo dije, mi vida no depende del diablo, ni mi vida depende del Señor, y el Señor me va a llevar cuando Él quiera llevarme. Y aquí estoy. ¿Y sabe qué? Cambió ese miedo que había. Realmente viviendo una seguridad y una confianza en el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir el propósito en tu vida. Si tú caminas en la presencia del Señor, caminas en la voluntad de Dios, el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Y Él te va a llevar cuando cumpla su propósito en ti. Amén. Estás caminando en el Señor, tú que nos estás siguiendo. Estás confiando en Él. Estás haciendo la voluntad de Él. El Señor te asegura que todavía no te va a llevar. ¿Cuándo Él te va a llevar? Cuando Él cumpla su propósito en tu vida. Amén. Diga propósito. Gloria al Señor. Así que usted tiene que caminar. Cuán importante es caminar firme en las cosas del Señor. Que el Señor cumpla su propósito. Mientras que no cumpla su propósito, no te vas a ir. Así que no vas a decir, Señor, yo me quiero morir. Así que, un momento. Si el Señor no ha cumplido su propósito en tu vida, todavía no te vas a ir de esta tierra. Amén. Diga, todavía no me voy a ir. Diga, todavía no me voy a ir si el Señor no ha cumplido su propósito. Lo va a hacer cuando Él cumpla su propósito. Diga propósito. Propósito. 2, 3, diga propósito. Vamos, propósito. Diga, Dios cumple su propósito en mi vida. Jesucristo, a los 33 años de vida, gloria a Dios, murió crucificado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Él no se quedó ahí. El propio Dios, el propio Hijo de Dios, muere a los 33 años. ¿Pero por qué muere a los 33 años? ¿Sabe por qué? Porque Dios había cumplido el propósito de vida en su Hijo aquí sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dios cumplió su propósito. Y no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó al tercer día y esa tumba quedó completamente vacía. Y Él vive. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde se reúnan 2 o más personas en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y el Señor Jesucristo aquí está. Amén. Si tú estás ahí, gloria a Dios. Tú que no estás viendo, el Señor ahí está contigo. Confía en Él. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Qué bueno es el Señor. El Señor resucitó y venció a la tumba, venció a Satanás, venció a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. San Juan capítulo 16, versículo 33. Con razón Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo experimentó los momentos difíciles de vivir aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Ahí vemos la identidad de humano que fue Él. Humano sin pecado. Gloria a Dios. Y que Él pudo resistir. Entonces nos está demostrando de que sí podemos resistir confiando en el Señor. Cualquier prueba, dificultad que venga sobre nosotros. Amén. Yo no sé cuál es la prueba, dificultad o tribulación que estás pasando. Sigue confiando en el Señor. Amén. La vida no es una vida color de rosa. Cuando llegamos a los pies del Señor, cuando conocemos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, no quiere decir que nosotros quedemos inmunes. Amén. No hay esa inyección que diga, yo me coloco esta inyección espiritual y no voy a tener más problemas. Si usted tiene esa inyección, yo la quiero también. Pero no hay esa inyección. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana van a haber luchas,
pero victoria en el Señor que sí, y con Él somos más que victoriosos. Amén. Tenemos que perseverar. Perseverar, diga perseverar. Seguirle creyendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Si Jesucristo dijo que con Él vamos a ser victoriosos y más victoriosos, porque lo vamos a hacer. Si Jesucristo dijo que en la cruz del Calvario llevó toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia, es porque Él así lo ha hecho. Amén. Y si vemos que han habido pruebas y dificultades que ha pasado y Él ha vencido, también nosotros lo podemos hacer. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Hay que resistir, hay que permanecer en el Señor. Gloria a Dios. Y después de cada problema y situación que pase, tu fe va a crecer, tú te vas a poner más fuerte, más firme en el Señor. Gloria a Dios. Dios cumple su propósito en tu vida. Propósito de salvación, propósito de vida eterna. Amén. Propósito de gozo, de paz, de esperanza, propósito de vida abundante. Amén. Propósito de bien. Diga propósito de bien. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 11, verso 11, versículo 11, mire lo que dice. Gloria a Dios. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito, diga todo propósito, de bondad y toda obra de fe con su poder. Con su poder. Gloria a Dios. Y vamos a leer Efesios capítulo 3 del 10 al 11. Miren lo que dice. Efesios 3 del 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, diga propósito, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele fuerte aplausos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia. Tú que no estás haciendo, decirle gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer caminando, viviendo, firme en tu propósito. Gloria a Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto conforme a su propósito son llamados. Amén. Son llamados. Gloria a Dios. Yo no sé cómo estás, cómo la estás pasando. Gloria a Dios. Decirle: Señor Jesús, tú eres precioso. Tú eres maravilloso. Tú vives, Señor. Tú reinas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Gracias, Señor. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú que no estás haciendo, decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida. Si todavía no has entregado tu vida al Señor, decirle: Señor, te le entrego mi vida a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si estás pasando momentos difíciles, sigue confiando en el Señor. Gloria a Dios. Sigue confiando. El Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Que tu fe, gloria a Dios, crezca. Que tu fe esté depositada en el Señor. Y síguele creyendo al Señor. No sé, ¿cuál es la dificultad que estás pasando? Dificultad económica, dificultad de salud, pruebas. Yo no sé, pero
En este momento vamos a enviar la palabra a este lugar. Gloria a Dios. Señor Jesús, te pido, Padre, enviamos tu palabra, Señor, a esas vidas, esos corazones que están pasando momentos difíciles, Señor, económica, de salud. Declaramos, Señor, libre. Declaramos, Señor, en esas vidas y oramos para que tú, Señor, ayudes a salir de esas situaciones difíciles. Enfermedades que haya, la declaramos sana en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Problemas de cáncer, declaramos que ese cáncer se seca. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Gente que tiene leucemia, declaramos sanidad en ese cuerpo. Gente que tiene cáncer, ese cáncer se seca en el nombre de Jesús. Tumores, no importa cuál fuera la enfermedad, para el Señor no es nada difícil. La palabra que es enviada y recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Problemas del trabajo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oramos para que toda escasez de trabajo sea anulada. Y ahí vienen trabajos, vienen ingresos, vienen ingresos económicos. Gloria a Dios, para tu casa, para tu familia. Recibe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Oramos también por milagros creativos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Donde falte seno, Señor, crea seno. Donde falte ovario, crea ovario, Señor. En el nombre de Jesús, crea matriz, Padre. Gracias, Señor. Esos pies planos, Señor, son encorvados. Gente encorvada es enderezada. Pies cortos, brazos cortos, crecen. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro en este día. Oh, gloria a Dios. Decirle gracias, Señor, porque yo recibo mi milagro. Creo en ti, Señor. Y empieza a hacer lo que tú no podías hacer en el nombre de Jesús. Dios cumple su propósito y cumplirá su propósito en tu vida. Así que permanece siéndole fiel al Señor. Permanece siéndole fiel al Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia que tiene multitudes, confía en el Señor. Camina en el Señor. Depende del Señor, que tu fe crezca en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tus años de vida se multiplican sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria y toda la honra es tuya en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.